Hola a todos, buenos días. Buenos días, profe. Ya, vamos a empezar con la clase de hoy. Somos poquitos, pero bueno, se irán sumando cuando vayan llegando los demás. Hoy día vamos a ver cómo hacer un dashboard en Power BI, que ya es como la última parte del curso. Nos quedan 3 clases de materia, que serían estas dos de esta semana, más la de la vuelta de vacaciones el miércoles, sería la última clase de materia, y con eso terminamos los contenidos del curso. Después yo dejé una semana para que hagamos ejercicio y ustedes también puedan hacer ejercicio. Consulta en clase, vamos a hacer un ensayo de certamen, y a la semana siguiente, que eso ya sería la primera semana de agosto, vendría el certamen 2. Bueno, yo les quiero mostrar aquí Aula, que les dejé un archivo de Access. Aquí en Aula, en semana 12, les dejé un archivo de Access, que es el que voy a usar ahora en la clase para poder construir el dashboard. Por si ustedes lo quieren descargar también y ir haciendo el dashboard también al mismo tiempo que lo voy mostrando yo. Bueno, pero para eso también necesitan Power BI. Ojalá que todos hayan podido descargarlo. Si no, avísenme al tiro si hay alguna duda de que no se pudo instalar Power BI. Lo que yo sé es que solamente, creo que está solamente para Windows, no está para Mac. Así que si tienen cualquier problema con Power BI, avísenme o déjenme un mensaje en aula o mándenme un correo para ver cómo lo podemos solucionar, porque igual Power BI lo vamos a ocupar ya pronto, quizá este viernes en el control de este viernes o a vuelta de vacaciones en el último control. Ya, entonces vamos a empezar. Yo acá en la diapositiva les dejé un paso a paso con algunas cosas que se pueden hacer con Power BI. Obviamente no es todo lo que se puede hacer con Power BI, pero quizá para los que no están acá o para que ustedes después puedan ver las diapositivas y puedan ver más o menos cómo se hacía cada cosa. En la clase de hoy día vamos a ver cómo conectar el cubo que ya hicimos antes en Access con Power BI y ver algunas visualizaciones y tratar de responder algunas preguntas. En la clase del miércoles vamos a ver otras cosas, algunas otras funcionalidades que también tiene Power BI que también nos van a ayudar a hacer análisis de datos. Entonces, no sé si se acordarán que nosotros teníamos este problema, que era una empresa que vende productos por internet, pero que ha realizado varias ofertas y sus clientes no han respondido adecuadamente y esto causa que las ventas no sean exitosas. Esto más que nada es porque los clientes compran cosas, pero no son las cosas que las ofertas que la empresa está ofreciendo, valga la redundancia. O sea, sí tienen ventas, pero les gustaría que las ventas aumentaran aún más gracias a las ofertas. La empresa posee información descriptiva, demográfica y crediticia de los clientes y las compras que ha realizado en el último tiempo gracias al sistema de e-commerce, pero desea realizar estrategias para poder mejorar las ventas en distintos segmentos de clientes. Entonces, aquí teníamos la descripción de la empresa, teníamos la definición del problema que se quiere resolver, los beneficios para la organización y los usuarios que se apoyarán. Habíamos planteado dos requerimientos, que eran estos dos: segmentar a los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas, que era descriptivo, que era para poder ofrecer mejores productos, ofrecer mejores ofertas dependiendo de qué tipo de cliente eran, y encontrar clientes que generan mayor cantidad de ingresos. Esos son nuestros dos objetivos. Y para ello nosotros teníamos un cubo que yo ahora, no sé si te acordarán, el cubo antes tenía 4 dimensiones, yo le agregué 2 más para poder hacer un análisis un poco más detallado. Este es el modelo de Access.
Tenemos la actividad. La actividad es dependiente, empresario, eso era actividad. Estado civil es una dimensión nueva que tiene algunos valores posibles. Género, ya la teníamos. Tiempo, ya la teníamos. Respuesta fuerte, ya la teníamos. Y la otra dimensión nueva que tenemos acá es nivel educacional. Entonces ahora tenemos nuestra misma tabla de hechos que se llama ventas, que tiene el ingreso por compras y el número de compras, pero ahora la podemos segmentar por 6 dimensiones. Entonces, en base a nuestros requerimientos, hay algunas preguntas que quizás nosotros podríamos querer responder con los datos. Estos requerimientos son descriptivos, entonces, por lo general, cuando tenemos requerimientos descriptivos, lo único que podemos hacer es tomar los datos que hay y responder preguntas. Por ejemplo, aquí hay algunas preguntas que se me ocurren a mí que podrían ser interesantes de responder dados los requerimientos. En segmentar a los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas, preguntas interesantes que podríamos querer responder son: ¿cuáles son las características de la mayoría de los clientes? ¿Cómo está conformada la bolsa de clientes? La mayoría es casado, es estudiante, hay algún género que es prioritario, mayor masculino, mayor femenino, no lo sabemos. Y vamos a construir algunas visualizaciones para poder responder esa pregunta. La segunda pregunta es si hay alguna diferencia entre los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas, porque puede que el total de clientes sea de una forma, pero los que aceptan y los que no aceptan ofertas sean distintos. No lo sabemos. Entonces también vamos a ver si podemos construir alguna cosa con Power BI para poder determinar eso. ¿Cómo ha cambiado la aceptación de ofertas en el tiempo? Porque tenemos datos bueno, el cubo que yo les subí tiene datos de los últimos 4 meses. Entonces queremos ver qué ha pasado en esos 4 meses. ¿Ha bajado, ha subido? Entonces lo que queremos ver. Y en relación al otro requerimiento, ¿qué tipo de cliente gasta más en la empresa? ¿Qué genera más ingresos? ¿Y cómo ha cambiado el ingreso por compra mensualmente? También eso es un análisis de los 4 meses que tenemos para ver si ha mejorado o no el ingreso. Ya, entonces vamos a empezar con Power BI. Si ustedes abren Power BI, lo primero que les va a aparecer no es esto, es una ventana que les va a preguntar si quieren iniciar sesión o si quieren comprarlo. Porque Power BI tiene una versión de pago que la única diferencia que tiene con esta, que con la versión normal que no es de pago, es que se pueden publicar los dashboards en internet y ustedes le pueden dar el link a otra persona para que lo use. Pero nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a utilizar la versión gratis nomás, sin iniciar sesión. Y esta es la interfaz básica que tiene. Entonces yo acá en la diapositiva van a poder encontrar cómo hacer algunas cosas. Por ejemplo, conectar con la fuente de datos. Acá les dejé el paso a paso, entonces acá ven un mouse con un número. Origen de datos, más, acá pueden conectarse con una base de datos de Access. De hecho, también se pueden conectar con una base de datos MySQL, que fue también la que nosotros vimos al principio del curso. Y después conectar. Hay que seleccionar todas las tablas de la base de datos. Tengo un modelo rollup, entonces tenemos que cargar todas las tablas para poder trabajar con ellos y después va a aparecer el cargando. Vamos a hacer eso y vamos a ver que Power BI también nos va a cargar el cubo que nos mostró Access, que yo les voy a mostrar la base de datos de Access primero. Este es la base de datos de Access que yo le subí a Aula. Vamos a ver las relaciones, que es el cubo que aparece en la diapositiva. En la tabla de hechos de ventas tenemos el tiempo, la actividad, el género, la respuesta a la oferta, el nivel educacional, el estado civil, el ingreso de esas características y el número de compras.
Ya, y esa es la base de datos que tenemos en Access, entonces esperamos nosotros que Power BI también nos pueda cargar las relaciones que tiene este modelo. Entonces, vamos a hacer lo que dice la diapositiva, nos vamos a inicio, obtener datos, se me quedó pegado, ya. No, obtener datos más, que se abrir esa ventana que cerré. Vamos a colocar base de datos de Access y conectar. Y ahora nos va a pedir el archivo de Access, que es este que yo tengo acá. Ya. Y aquí me va a mostrar todas las tablas que tiene la base de datos. Estas son dimensiones, actividad, estado civil, género, nivel educacional, respuesta, oferta, tiempo y ventas de la tabla derecha. Entonces esta es la tabla más grande, la que tiene más datos. Obviamente aquí te muestra una vista previa nomás, no muestra todos los datos, porque esta tabla tiene como 600 datos, si no me equivoco. Ya, marcamos todo y cargar. Y ahora Power BI va a empezar a cargar la data. O sea, en realidad se va a conectar, porque no es que la copie, sino que la data sigue estando en Access y Power BI solamente se conecta a ella y le hace consultas. Bueno, vamos a esperar un poquito a que se cargue la data. Ahí parece que se cargó. Ya, lo primero que nosotros notamos cuando se carga la data, están todos viendo Power BI, ¿cierto? Acá se ve bien. Ya, lo primero que vemos acá en Power BI es que acá aparecieron campos. Entonces tenemos todas las tablas que nosotros teníamos y nosotros las abrimos, podemos ver las columnas que tenía la tabla, o sea, perdón, la base de datos Rollup. Y acá apareció que hay un signo de sumatoria donde está el ingreso por compras y el número de compras. Eso es porque Power BI detectó que esos dos atributos de la tabla de ventas contienen valores numéricos que nos van a servir para graficar algo. Ya, entonces tenemos nuestra tabla y vamos a verificar que el modelo ha sido bien cargado, si no vamos a tener que modificarlo acá porque en Power BI también se puede modificar el modelo, pero vemos que está bien cargado, podemos ver las relaciones que hay, y todas están bien, corresponden con el cubo que nosotros teníamos. Entonces está todo bien. Volvemos a nuestra vista de informe y este espacio en blanco que aparece acá va a ser nuestro lienzo que nos va a permitir crear un dashboard. Entonces, ya, hicimos la carga de datos, vamos a revisar lo que dice la diapositiva. Agregar visualizaciones. En esta parte de acá de Power BI, donde dice visualizaciones al lado de campos y filtros, entre medio, están todas las visualizaciones que están disponibles para poder agregarla al espacio de trabajo. Por ejemplo, acá agregamos un gráfico de torta, que sirve como para ver en qué porcentaje están partidos los datos de algún atributo. Si hacemos clic en cualquiera de estos, se van a agregar al espacio de trabajo y nosotros después vamos a poder trabajar con ellos. Entonces tenemos que hacer clic en la visualización y después en campo tenemos que buscar qué atributos nosotros queremos que aparezcan en el gráfico. Por ejemplo, acá marcamos nombre de género y número de compras, entonces lo que va a tener este gráfico es el número de compras segmentado por género. Y eso es lo que nos va a mostrar el gráfico. Ya, vamos a hacer eso primero, vamos a agregar algunas visualizaciones que sean interesantes de ver. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar el mismo gráfico de torta. Acá tengo un gráfico de torta y lo que yo voy a hacer ahora es acá en campos buscar qué es lo que yo quiero graficar. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que teníamos en la diapositiva. Vamos a agregar el nombre género. Ahí empieza a cargar un poco, no hizo nada.
aparentemente. Pero si yo agrego el número de compras, aquí me apareció el gráfico de número de compras por género. Si yo no quiero que me aparezcan esos títulos extraños, porque el atributo se llama número bien bajo compras y nombre bien bajo género, tengo que irme a modelo, puede ser. Y aquí vamos a renombrar este nombre. Le vamos a poner género nomás. Se va a actualizar, se va a poner género, y en ventas, a los campos que tienen valores, les vamos a poner también nombres más, que sean más humanos. Y se va a actualizar, y a este le vamos a poner número de compras. Ya, ahí actualizamos algunos nombres. Entonces, ahora el gráfico dice número de compras por género, porque yo le actualicé los nombres a algunos atributos. Y bueno, lo primero que podemos ver es que está dividido casi mitad a mitad. Hay 48,6% de compras que fueron realizadas por el género masculino y 51,4% que fueron realizadas por el género femenino. Bueno, en general la población de Chile, no sé de dónde será este dataset, sí tiene un poco más de mujeres que de hombres. Quizá el mundo también sea así, no lo sé. Pero bueno, en nuestra base de datos, en nuestro rollup de clientes, tenemos esta distribución de clientes por género. ¿Qué más podemos saber de los clientes? El estado civil, cómo está segmentado la cartera de clientes según estado civil. Entonces, vamos a marcar acá también número de compras, y, bueno, acá vamos a marcar 100% del número de compras, y vamos a marcar estado civil, que es una dimensión nueva que tenemos. Y lo que podemos ver es que la mayoría de nuestros clientes son solteros. No sé si puedo nombrar aquí sí, aquí también puedo cambiar el nombre a los atributos. Entonces ahí va a actualizarse el gráfico. La mayoría son solteros. Después vienen los casados. Después viene sin información. Después tenemos un pequeño porcentaje que son los separados y un pequeño porcentaje que son los viudos. Ya, pero ¿qué es lo que podemos hacer acá? Cuando tenemos dos o más visualizaciones, lo que vamos a hacer es que interactúen entre ellas. Y de hecho, eso se hace por defecto en Power BI. Cuando yo aprieto acá este pedazo de la torta, que es la mayoría de los clientes por género, que son los de género femenino, eso va a causar que el gráfico de al lado se filtre y solamente me muestre a los clientes que cumplen con la condición que yo estoy filtrando. Por ejemplo, acá apreté género femenino y el gráfico de al lado inmediatamente se actualizó y me segmentó a los clientes de género femenino. Bueno, igual se ve medio raro este gráfico de torta porque lo que me hizo acá en realidad fue filtrar. Entonces, del total de la visualización, ahora solamente me está marcando los que son de género femenino. Si yo marco acá, ahora me está mostrando los de género masculino. Si yo vuelvo a marcar acá en el pedazo de torta que yo había filtrado, puedo cancelar el filtro. Pero bueno, también esto lo puedo hacer al revés. Veamos los solteros cómo se distribuyen. Sí, está más o menos proporcionado también de esto, pero igual la interacción en gráfico de torta igual es medio rara. Quizá a uno le gustaría que el gráfico se hiciera de nuevo. Entonces, para eso, otra cosa que vamos a hacer con Power BI es configurar las interacciones. Entonces, si nos vamos a seleccionar un pedazo de torta y apretamos formato, podemos acá presionar el botón editar interacciones. Y acá vamos a ver
dos opciones de interacción, que las vamos a mostrar al tiro. Entonces, aquí en formato, editar interacciones. Cuando yo tengo una visualización seleccionada, el menú solamente me va a aparecer las otras visualizaciones porque obviamente yo estoy editando las interacciones que tienen las demás. ¿Qué pasa cuando yo hago clic en un pedazo del gráfico, cualquiera sea, con el otro gráfico? Entonces acá me aparecen dos opciones. Acá está la opción filtro, que lo que va a hacer esta opción es, si yo hago clic en este gráfico, lo que va a hacer es construir de nuevo el gráfico, pero filtrado, y la opción que está marcada por defecto es resaltar. Entonces, resaltar está por defecto, entonces lo que hace en realidad no construir un nuevo gráfico, sino que dentro del mismo gráfico que ya está construido me va a resaltar lo que corresponde con la selección del otro gráfico. Voy a cambiarlo a filtrar, y con esto el gráfico se va a construir de nuevo. Entonces, cuando yo voy a hacer clic en masculino o femenino, el gráfico de torta se construye de nuevo, y quizás esa es una interacción que nosotros busquemos, no lo sabemos, pero a mí me parece un poco más intuitiva. Ya, ¿qué pasa si yo hago clic acá? Ya, como vemos acá, el gráfico este no se filtró como el de acá, porque acá le aparecieron los menús, y está marcado el resaltar por defecto, entonces vamos también a colocar el filtrar. Y ahora podemos ver cómo está distribuido el género por estado civil. Los solteros están distribuidos más o menos igual que... Ah, acá pasó algo y se nos dan vuelta los géneros, no sé si se dan cuenta. Cuando yo aprieto soltero, aparece el femenino como en este celeste y el masculino en azul. Pero cuando yo aprieto casado, se dan vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es, a este gráfico, presionar acá y ordenar por género, no por para que se ordene por el atributo de texto y no por la cantidad, porque si no siempre se me va a construir de nuevo el gráfico y se me va a desordenar. Entonces si yo aprieto soltero, masculino siempre va a quedar de ese color y femenino siempre va a quedar de ese color. Y así voy a poder ir comparando. Entonces, por ejemplo, en los solteros la mayoría es de género femenino, y en los casados la mayoría es de género masculino. En los sin información también, los separados mayoría masculina, en los viudos mayoría femenina y bastante mayoría, 76. Aquí es súper distinta la distribución por género en relación a los otros, porque los son como casi iguales. Y como ven, son cosas que nosotros no sabíamos. Ya, entonces, bueno, acá pasa lo mismo. No sé si se dan cuenta que se nos da vuelta viudo con separado. Se dan vuelta y como que igual es confuso para poder determinar el color. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá, ordenar por, y lo vamos a ordenar por el atributo que me clasifica el gráfico y no por el atributo que tienen los datos. Entonces ahí siempre el separado y bueno, ¿qué tipo de orden tiene? ¿Ascendente o descendente? Ya. Ahí siempre van a quedar del mismo color, para poder ver mejor la visualización. Ya. Ya, tenemos dos gráficos, pero podemos agregar muchos más, obviamente. Voy a subir esto un poco. Y vamos a agregar otro gráfico de torta con las otras dimensiones. Entonces vamos a agregar actividad y número de compras. Bueno, acá podemos cambiarle el nombre. Ya, y si yo voy a poner el tiro y ordenar por actividad para que no se me desordenen los... ¿Puedo cambiar? No. Sí, ahí, sí. Ya, al tiro le puse el orden que se ordenara por estas palabras y no por los datos, para que no me desordenen los gráficos, para que no me maree un poco cuando los analizo. Entonces, si yo aprieto los masculinos, los demás gráficos se van a filtrar. Bueno, y como se dan cuenta, acá está en resaltar y no en filtro. Se lo vamos a filtrar. Y acá podemos ver que los clientes que son de género masculino, la mayoría son dependientes, y los de femenino también son dependientes, pero
hay menor porcentaje de clientes de actividad dependiente en el género femenino que en el masculino. En el femenino son 76% y en el masculino son 86%. Ya. Empresarios, veamos cómo se distribuyen los empresarios. Bueno, acá tenemos que filtrar de nuevo. Empresarios, mayoría femenino. Estudiante, mayoría femenino. Sin información. La mayoría de los clientes que no tienen información dentro de la plataforma son femeninos. Y acá son casados. Entonces, estas son cosas que nosotros no sabíamos. También puedo hacer clic acá. Y que vamos descubriendo cuando vamos agregando estas visualizaciones. Ya, y vamos a agregar la última, creo que el último. Sí, el último gráfico. Aunque tenemos más dimensiones, pero con el nivel educacional por número de compras. Y acá también le vamos a cambiar el nombre a nivel educacional para que sea más humano. Ya, y lo vamos a ordenar por nivel educacional. Ya, vamos a ver acá cómo se distribuyen los demás gráficos, por ejemplo, por género. Seleccionado masculino, y bueno, hay que colocar acá que se filtre. La mayoría son clientes que tienen educación universitaria. No varían mucho por género. Variará por estado civil. Los solteros. Bueno, ahí podemos ir viendo cómo varían los gráficos. Aquí le vamos a poner filtrar a todos. Los que son de educación media, la mayoría son dependientes, son casados y son de género masculino. Los que son de educación técnica, mayoría femenino, mayoría soltero, mayoría dependiente. Y así podemos ir viendo qué pasa cuando yo selecciono uno de estos criterios con los demás. Ya, aquí tenemos nuestros 4 gráficos. Obviamente podríamos colocar muchos más. Y hay otros tipos de gráficos. De hecho, si yo aprieto este gráfico y lo aprieto otro tipo de visualización, por ejemplo, gráfico de columnas 100% apiladas, me va a aparecer otro tipo de gráfico que podría ser útil para otra cosa. Tenemos un gráfico de áreas apiladas, que no es muy útil para esto, porque tengo 2 categorías nomás. Esto es más como cuando tengo tiempo, quizá. Gráfico de cascada. Esto que es parecido, esto es donut, anillos, que es parecido al de torta. Tenemos un medidor. Pero bueno, yo siento que el de torta es el que mejor me sirve para ver la proporción. Ya, tenemos nuestro dashboard básico, pero también nos gustaría a nosotros filtrar y conocer si existe alguna diferencia entre los clientes que aceptan y no aceptan ofertas. Para eso nosotros tenemos otra dimensión más que está acá, y nosotros podríamos agregar otro gráfico de torta. De hecho lo vamos a agregar. Voy a achicar un poco esto para que no quede tan grande. Ahí está. Ya, vamos a agregar otro gráfico de torta, que no sabemos si es la mejor opción, pero bueno, la vamos a agregar igual. Y vamos a colocar el atributo acepta y el número de compras. Y aquí podemos ver claramente que la mayoría de los clientes no acepta ofertas. Vamos a cambiar el acepta por... Ya, le vamos a poner respuesta a ofertas. Ya, número de clientes por respuesta a ofertas, entonces tenemos que no el 83% y sí el 16,9%.
Ya. Vamos a ver si los clientes que dicen que... de nuevo, filtrar. Ya. Los clientes que responden que no son así. Mayoría... no hay mayoría acá, yo diría. Pero bueno, igual, ligera mayoría femenino. Mayoría soltero, mayoría educación universitaria, mayoría dependiente. Y los que sí, no varía mucho. En realidad acá los clientes que dicen que sí o que no tienen una variación muy definida unos con otros. Entonces podríamos decir que son prácticamente iguales. Pero quizá este gráfico no sea tan útil para que nosotros podamos filtrar las demás visualizaciones. Entonces hay otra forma de hacer filtros, y estos filtros van a afectar a todas las visualizaciones que están en esta página. Y se los voy a mostrar aquí a continuación en la diapositiva. Hay un tipo de visualización que se llama segmentación de datos, que si ustedes lo agregan, van a poder construir un tipo de visualización que en realidad es un selector para poder filtrar otros datos. Entonces vamos a agregar esa visualización que es esta que está aquí, segmentación de datos, y le vamos a poner la respuesta a ofertas. Ya, y si se dan cuenta, acá tengo un campo donde puedo colocar sí, no, que es lo mismo que hacer clic acá. Si aprieto sí, me va a filtrar todas las visualizaciones. Si aprieto no, también me las va a filtrar todas. Ya, pero si esto tuviera muchas opciones, yo podría aquí apretar en esa flechita, menú desplegable, y esta visualización cambiaría a un selector, que es mucho más usable para dashboards. Entonces yo los puedo colocar acá arriba. Entonces si yo aprieto acá y aprieto sí, inmediatamente me va a filtrar todas las visualizaciones por ese filtro ahí arriba, y con la goma lo puedo borrar. Yo quizá podría querer tener otro de estos filtros globales. A ver, vamos a copiar, pegar. Hicimos otro. Pero lo vamos a hacer por género, quizá. Ya, y ahí agregamos otro filtro por género. Entonces acá, por ejemplo, podemos filtrar todo por femenino o masculino. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que la mayoría de los masculinos no aceptan, y la mayoría de los femeninos tampoco. No hay mucha diferencia, como lo habíamos visto antes. Entonces aquí podemos tener estas cosas que son filtros para nuestros gráficos. Este lo voy a borrar porque no siento que aporte mucho, pero esto lo vamos a dejar. Y para que se vea más presentable nuestro dashboard, vamos a moverlos. Oh, no tengo más espacio. Ya. Si se dan cuenta que abajo hay una línea segmentada, que es como el espacio máximo que yo tengo aquí para las visualizaciones. Ya, vamos a ponerle un título a este dashboard para que no sea tan feo. Y eso lo vamos a hacer acá arriba en insertar cuadro de texto. Y le vamos a poner segmentación de clientes. Últimos 4 meses. Ya, si se dan cuenta, es súper fácil de usar la interfaz de Power BI. Aparece aquí un cuadro para editar el texto. Ya, tenemos nuestro título y lo vamos a colocar acá arriba. Ya. Revisemos la diapositiva, qué es lo que habíamos visto. Esto es lo último que tiene esta diapositiva para poder partir con Power BI. Después ya no es nada más. Pero bueno, revisemos cuáles son las preguntas que nosotros queríamos responder. ¿Cuáles son las características de la mayoría de los clientes? ¿No? Ya, eso quizá lo podríamos responder con nuestros gráficos de torta. ¿Hay alguna diferencia entre los clientes que aceptan y los que no aceptan ofertas? Recién vimos que no hay mucha diferencia, aunque no lo sabíamos, ahora lo sabemos. ¿Cómo ha cambiado la aceptación de ofertas en el tiempo? Ese es otro
Otra pregunta que no hemos respondido ahora, porque no hemos usado la dimensión tiempo, vamos a agregarla. Entonces, para ver la dimensión tiempo, yo recomiendo un gráfico de líneas o un gráfico de barras apiladas. Vamos a agregar el tiempo. Bueno, si yo agrego el año, en los últimos 4 meses solamente han ocurrido... solamente han ocurrido cosas en el 2020, entonces voy a tener un punto. Pero si coloco mes, han habido 4 puntos. Y bueno, ¿qué pasó acá? Acá si se fijan, yo tengo un solo eje con puntos. Y eso es porque está mal configurado el gráfico. Si ustedes ven acá en visualización, acá hay, cuando yo aprieto cada gráfico, acá me aparecen los campos que tiene el gráfico, y yo puedo configurarlos. Si se dan cuenta, acá dice que el eje no tiene datos, o sea, el eje de abajo no tiene datos, y si yo tomo mes y lo arrastro por arriba, me va a construir correctamente el gráfico que yo quería, para ver cómo ha cambiado la evolución del número de compras por mes. Acá yo puedo ver que ha estado a la baja, porque acá habían 19.000, acá habían... Ah, bueno, no han bajado tanto, quizás el eje está como mal configurado para poder mostrarme bien el dato. Pero bueno, acá teníamos 20.000 y acá tenemos 19.500, han caído en 500 las compras en los últimos 4 meses. 500 unidades. Profe, ¿Sí? ¿por qué está puesto así el gráfico, así como desordenado los meses? Abril, febrero. Oh, sí, tienes razón. Vamos a ver. Quizá mes no me sirva y tiempo es el que me sirva para ver bien los datos. Ah, ahí sí. No, pero eso no es lo que yo quería. Ya, eso ocurre porque si miramos nuestros datos, de hecho podemos mirarlos. ¿Dónde está? En tiempo. Vamos a ver qué datos tiene tiempo. Ah, no, acá, tiempo. Perdón. Me lo ordenó por orden alfabético de mes. Entonces, quizá lo que yo tendría que hacer acá es modificar estos datos un poquito. No sé si puedo crear una nueva columna aquí. Nueva columna. O no. O cambiarle el valor a este campo. No, el problema que tengo acá es que me lo está dando por orden alfabético, no por orden de mes. No sé si puedo configurar esa visualización para que me lo ordene de otra forma. A ver si agregamos de tiempo y mes. Y le digo que me lo ordene por... No, por mes. Bueno, lo que tendríamos que hacer acá, Access. Vámonos a Access. Y vámonos a nuestro vaciador de tiempo. Lo que tendría que hacer yo, por ejemplo, acá sería, para forzar que el orden de los datos sea el correcto, por si es que yo uso la columna mes, es agregarle un número al principio al mes. Y así me aseguro de que me lo está ordenando bien. Ya, esto no sé si se va a guardar al tiro. Sí, creo que se guardó. Ya. Y veamos si podemos actualizar Power BI. Datos. Actualizar. Ya, ahí se actualizó con el valor que yo le puse a la base de datos, si se dan cuenta está conectado. Ya, y ahora yo puedo colocar el mes aquí en eje. Y no está ordenado. Le vamos a ordenar por mes.
Y ahí, no está bien ordenado todavía, por ascendente por mes. Ya, y ahí sí que está ordenado. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda con lo que acabo de hacer y por qué lo hice. Ya, pero lo que podemos ver acá es que, oh sí, ahora podemos ver los datos. Entonces, en marzo hubo una leve caída del número de compras. ¿Qué pasa con este gráfico en relación a otro tipo de atributos, por ejemplo, género? Las compras de género femenino subieron y las compras de género masculino bajaron. Ya. Podemos usar este gráfico o podemos usar este otro gráfico que también me gustó harto cuando lo estuve probando, que es el gráfico de columnas 100% apiladas. Pero este gráfico de columnas 100% apiladas necesita otro dato para poder funcionar. Entonces yo acá lo voy a segmentar por respuesta a ofertas. Entonces acá en el campo leyenda voy a agregar respuesta a ofertas. Y así me lo va a separar en barras. Creo que el de líneas también lo podía colocar con dos. Sí, podía colocar dos líneas. Pero no se entiende mucho. Este se entiende más. Entonces acá, por ejemplo, puedo ver que en febrero el 82% dijo que no y el 17 dijo que sí, acá el 16, acá el 16, acá el 16, no hubo mucha variación. No hay un mes que sea como mejor que otro, en este sentido. Pero no, podemos ir construyendo otro gráfico. Vamos a dejar este aquí para ver cómo variaron las compras por mes, porque es una pregunta que nosotros queríamos responder. ¿Qué más queríamos responder? ¿Cómo ha cambiado la aceptación del tiempo de ofertas en el tiempo? No es la respuesta que estamos respondiendo. Pero igual vamos a dejar ese porque igual ese gráfico, este gráfico igual me gustó, entonces lo vamos a dejar también acá en el dashboard. Y vamos a crear otro para el que les dije yo de cómo ha variado en el tiempo. Entonces aquí teníamos que poner mes, número de compras y leyenda poníamos la respuesta a ofertas. Ya, entonces ahí tenemos cómo ha variado el número de compras en el tiempo. Y acá podemos también empezar a jugar con nuestro gráfico. Si apretamos acá, mira, pasa lo que les decía yo de filtro. Entonces vamos a colocarle que se filtre y no que se resalte, para ir viendo cómo ha variado la respuesta a ofertas en el tiempo. No sé si existe algún criterio que me permita decir que hay mayor o menor aceptación. Lo podemos ir viendo acá. Acá este es como más dispar. Los que son de educación media tienden a aceptar un poco más que el promedio, mucho más que el promedio. 30% en marzo. Quizá acá podamos haber detectado un pequeño segmento de cliente que quizá sea bueno, aunque tendríamos que empezar a mezclar todas las dimensiones con filtros filtros globales que están acá. Entonces, acá ahí podemos ir viendo cómo ha variado según algunos criterios y podemos ir navegando. Ya, pero esto solamente responde a la mitad de la pregunta, o sea, la mitad, a un requerimiento que teníamos más en nuestro Data Warehouse, que son estas tres preguntas que están acá. Si dan cuenta, las tenemos más o menos respondidas y podríamos quizá también dar alguna, si nos piden presentarlo, podríamos presentarlo con el dashboard. Ya, nos falta responder las dos preguntas que están abajo. ¿Qué tipo de clientes gastan más y cómo ha cambiado el ingreso por compras mensualmente? Y para eso
vamos a hacer otra página. No sé si se dan cuenta abajo que dice página 1. Creo que esto funciona igual que Excel, sí funciona igual que Excel. Entonces vamos a hacer aquí... Esta página va a estar por número de compras, porque si dan cuenta, yo solamente usé el número de compras para poder hacer esta segmentación. Y vamos a hacer otra página que sea por ingresos. Que es nuestro otro dato que nosotros podemos medir en el dashboard. Bueno, acá no pasa nada. Puedo navegar entre las dos páginas. Y vamos a ver cómo No, ¿qué pregunta teníamos? ¿Qué tipo de clientes gasta más? También segmentemos a los clientes, pero por gastos. Por BI. Ya, y acá quizá me gustaría probar esta otra visualización, que es un, ¿cómo se dice en español esto? Tree map, o diagrama de árbol. No sé si se acuerdan que les mostré la clase pasada en Database Catalog, que les mostré esta visualización de ejemplo. Acá pueden, si tienen dudas de qué es lo que están visualizando, pueden ver acá. Tree map, gráfico de árbol, se llama. Tree map. En inglés. Por eso no lo encontraba en español. Mapa de árbol. Ya, esto es lo que yo quiero construir. Y si se dan cuenta, acá puedo ir segmentando por pedacitos. Entonces, si un total que es A tiene 200, pero ese A se puede separar en 80 y en 120, y esos 80 se pueden separar en 30 y en 50. Puedo ir navegando rápidamente por las cosas que yo elija. Entonces voy aquí a agregar el ingreso por compras. Ese es el total de ingresos por compra, obviamente, no lo he separado por nada. Y le vamos a empezar a agrupar por criterios. Primero, quizá por género. Veamos por género cómo se distribuye, más o menos parecido. Y el ingreso está en pesos. O en unidad de dinero, no sé en realidad qué unidad de dinero sea esa. Dividámoslo también por respuesta a oferta, quizá que también es... Acá dice que, por ejemplo, acá tengo seleccionados dos criterios. No sé si puedo colocar el arriba. Puedo navegar para adentro. No, puedo cambiar los grupos. Yo quiero detalles. Ya. Pero quiero que la división principal sea la respuesta a ofertas, quizá para analizarlo en un principio. Entonces, los que dicen que no, esta es la distribución masculino-femenino, y los que dicen que sí, esa es la distribución masculino-femenino. O sea, perdón, los ingresos. Estos son ingresos por compras. Vamos a agregar más datos, más criterios. Vamos a agregar el estado civil. Vamos a agregar el nivel educacional. Vamos a agregar... No, el tiempo no, la actividad. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es... no sé si se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos análisis SOLAP, vimos que habían operaciones que yo podía hacer, que una de las más usadas era el drill down y el roll up. Entonces yo puedo ir metiéndome para dentro de los datos, y con esta visualización puedo hacer eso. Haga clic aquí para activar la exploración en profundidad. Acá apreté no, y aquí puedo ver otros criterios. Acá apreté y puedo ver más criterios. Y apreté y ahí puedo ir navegando para adentro. Pero quizá a mí me gustaría ver todo esto de una sola vez. Entonces, si aprieto este botón, dice expandir todo nivel de jerarquía. Y acá yo estoy segmentando por respuesta a oferta, estado civil, nivel educacional y actividad. Y aquí puedo ir viendo cómo está distribuido y me lo ordena por mayor a menor. Entonces, el segmento, el grupo mayor,
son los que dicen que no, que son solteros, que son femeninos. Este es el grupo mayor de clientes que tengo. ¿No me lo expandí por todo? Ah, no, ahí me lo expandí por todo. Ya, ahora sí tengo todo. El grupo mayor, ahora sí. El grupo mayor son los que dicen que no, que son solteros, que son de educación universitaria y dependiente. Este es el grupo mayoritario en el campo de ingreso por compra. No sé cómo será el otro campo, si hay alguna variación. El número de compras. La mayoría es no, soltero, educación universitaria y dependiente. Esa es la mayoría. Y la minoría es ese cuadradito que está ahí abajo, que es un no bioeducación técnica estudiante. Entonces, si se dan cuenta acá, este mapa de árbol o tree map me sirve mucho para segmentar cuando tengo hartos atributos. Y aquí yo lo puedo ir configurando para poder ver bien eso. Pero bueno, no es lo que quería responder, solamente lo quería mostrar porque lo encontré súper interesante. Lo que yo quería responder era otra cosa, que nos desviamos un poco del camino. ¿Qué tipo de cliente gasta más? Ah, bueno, pero con esto lo podemos responder. No estábamos tan perdidos. Ya, pero entonces lo vamos a colocar por ingresos. Ya, entonces yo sé acá que los clientes que gastan más son los que dicen, ah, bueno, y quizás vamos a quitar ese, porque no nos interesa para responder eso. Ya, los que gastan más son los solteros, que tengan educación universitaria y que sean dependientes y que sean femeninos. Ese es el grupo que gasta más eh, en nuestro dataset de clientes. Oh, ya. ¿Puedo? Ahí sí me lo coloco bien. Este es nuestro grupo mayor. La otra pregunta que teníamos es cómo ha variado en el tiempo el ingreso por compras. Entonces también voy a colocar un gráfico de líneas. No, mira, y justo me lo colocó aquí abajo automáticamente. Entonces vamos a colocar el mes y el ingreso por compras. Y el ingreso por compras no está ordenado. Ordenar por mes, ordenar ascendente, y ahí ya está ordenado. Así ha variado el ingreso por compras en el mes. Y vamos a colocarle un título a esto para que no se vea tan feo. Era acá. Insertar cuadro de texto. Análisis de ingresos. Últimos 4 meses. No puedo seleccionar. Negrita. 20. No sé qué título le he puesto acá. 18. Pongámosle 18 también para que no se vea diferente. 18. Ya, entonces ponemos el título ahí y esto lo achicamos un poco para que quepa. Ya, y tenemos nuestro dashboard con nuestras respuestas a las preguntas. Obviamente podemos agregar muchas visualizaciones más y podríamos estar jugando harto más. Pero eso es básicamente lo que se basa a construir un dashboard. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esta es quizá la parte más entretenida de cuando uno no sabe análisis de datos. Aquí hay una pregunta, no sé si la respondí. Dependiente significa, me están preguntando acá en privado, ¿qué significa dependiente? Dependiente significa que un trabajador tiene contrato de trabajo. En el mundo del trabajo tenemos los independientes y los dependientes, que son los grupos mayoritarios.
Por ejemplo, los que hacen boletas de honorario son independientes porque no tienen una relación de patrón-empleado, entonces por eso se dice dependiente. Cuando existe esa relación patrón-empleado, y patrón no es una palabra que yo estoy usando que sea como del siglo pasado, sino que es la palabra que se usa en el Código del Trabajo. Cuando el trabajador tiene contrato de trabajo, entonces se dice que es apatronado o dependiente. Entonces, acá yo creo que los empresarios son los independientes, son esas personas que no tienen jefe, sino que ellos son los dueños de la empresa, entonces, y con dueños de empresa no me refiero a empresas gigantes, pueden ser pymes, o empresas de una sola persona. Estos serían los otros. Ya, no sé si hay alguna pregunta con esto, o alguna pregunta de otra cosa, porque esto es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, entonces igual terminamos bien luego. ¿Alguna, no sé, algún comentario del control? Muy largo, muy corto, no sé. Yo creo que el próximo quiz se va a tratar de hacer esto, de hacer un dashboard, o no sé si hacer un dashboard, quizá, o hacer un análisis OLAP con Excel. Quizá podríamos revisar un poco eso. Dice, otra pregunta. Acá me pregunta si da lo mismo si se usan solo gráficos de torta para hacer la segmentación del cliente. Mira, la verdad es que tú acá puedes usar el gráfico que tú quieras y el que tú sientas que, o sea, no es que tú sientas, el gráfico que tú veas que me permite mostrar mejor responder a la pregunta, porque obviamente cuando tú construyes un dashboard, tú tienes que pensar en quién lo va a usar y quién me va a entender bien con esto. No sé, si tú piensas que la persona que va a ver esto entiende gráfico de torta, entonces usemos gráfico de torta, si no tendríamos que buscarlo. Obviamente yo puedo hacer este dashboard y puede ser no ser perfecto, no puede ser la mejor opción, y para eso yo debería probarlo. Quizá debería traer un usuario final del dashboard y preguntarle, oye, ¿se entiende bien lo que estoy haciendo acá? Si tú haces clic acá, ¿entiendes que va a pasar esto? Eh, Esto ya igual es un poco de probarlo. Como vimos en la clase pasada, en la introducción a visualización de datos, uno siempre tiene que tratar de ponerse en el lugar del usuario, pero igual tiene que testear el dashboard para ver si es adecuado o no. Bueno, pero y acá ustedes pueden quizá ir probando con otras visualizaciones, tampoco se limiten a las que yo les puse de gráficos. De hecho, acá hay unas visualizaciones de mapas que voy a buscar un dataset para que podamos verla también el miércoles. Vamos a tener otro dataset para poder hacer otro dashboard y ahí les voy a mostrar otras cositas que también se pueden hacer con Power BI. Bueno, yo voy a guardar este dashboard y se los voy a subir también a Aula para que lo puedan manipular ustedes o puedan agregarle cosas. Pero igual la idea es que ustedes también se pongan a jugar un poco con Power BI para que puedan ir haciendo visualizaciones. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros terminamos la clase acá. Se me cerró el PowerPoint. Terminamos la clase acá. Nos vemos el miércoles con otro set de datos para que también podamos ver otras cosas de Power BI. Y eso. Cualquier cosa que ustedes, cualquier duda, no duden en escribir o dejar el mensaje en aula para yo poder responderles. ¿Ya? Entonces, que tengan una buena semana
Y nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao. Hola, profe. Profe, que esté bien.